muy difícil de cumplir, realmente, era difícil de cumplir. De todas maneras, la tendencia del ser humano está en hacer lo malo, en pecar, lo dice la palabra del Señor. El corazón del hombre es perverso, que solamente Él lo conoce, y que siempre tendemos a hacer lo malo. Así que por esa razón era un poco difícil, se hacía un poco difícil seguir esa ley. Eran los mandamientos, lo que Dios quería para su pueblo. Pero vino el Señor Jesucristo y cambió algunas cosas. Y hoy quiero ver con ustedes algo específico en lo que el Señor Jesucristo puso un estándar más alto. Di conmigo, un estándar más alto. Por favor, acompáñenme a abrir las Biblias en Mateo capítulo 5 y vamos a leer a partir del verso. Está el Señor Jesucristo en el sermón del monte, me está refiriéndose específicamente en algunos de estos apartes de la ley, lo que dice la ley y lo que poner después. Mateo capítulo 5, verso 8 en adelante. ¿Todos lo tienen? Amén. Vamos entonces a leerlo y si te parece interesante, por favor, subráyalo. Recordemos que entonces fue dada la ley en el Sinaí a través de Moisés al pueblo. Y el Señor Jesucristo dice lo siguiente, 38, 5 de Mateo a partir del verso 38. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho, ojo, diente por diente. Italiano. A ver, a mí el que me la hace, wow, qué sinceridad. Ah, no, 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 no. Ah, bueno. ¿Sí? Ah, ok, leí, listo. Sí, que sí, que sí. A mí el que me la hace, me la paga. Sí. O sea, eso era lo que se decía, ¿cierto? Ojo por ojo y diente por diente. Yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla, vuélvele también otra. Sí, sí, solamente Benjamín porque tiene 4 años. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar con el dos. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y antes que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Un estándar bastante alto, un estándar bastante alto. En la ley se nos decía que tomar nosotros. Y Cristo vino a darle un vuelco a todo esto y nos dice entonces en el versículo 34, y así bien a los que se aborrecen, y ahora ultrajan y persiguen. Un mandamiento más alto y es una manera de vivir distinta. Tiempo. La palabra de cuando le preguntan, hacen cuando me hieran, ¿cuántas veces yo debo perdonar? Y podemos parafrasear de otra manera, ¿cuántas veces puedo yo pedir? ¿Cuántas veces entonces debo perdonar? Pues piensa, 20 veces. Y el Señor le dice, no, un poco más alto. Es un estándar un poco más alto.
hasta 70 veces 7. Nosotros normalmente lo que hacemos es, ya, ya lo perdoné una vez. Bueno, sí, Señor, tú me mandas a perdonar. Ya le perdoné una vez. Y tal vez la segunda, pero la tercera no se la perdonan. Y normalmente lo que nosotros hacemos es, vamos a hacer una encuesta aquí rápidamente. Después de la segunda o de la, bueno, para algunos no hay una segunda vez y eso lo estoy tratando. Estoy corrigiendo en mi vida. Es- Dos veces. Bueno, espérense que empecemos desde el principio. Entonces, ¿quiénes perdonan una vez? ¿Mm? Dos veces. O sea, estamos hablando de la misma persona, ¿no? Y tal vez la misma ofensa. Sí, a eso se refiere. A eso se refiere. No que perdonemos a distintas personas en diferentes ocasiones. Vamos a ver el estándar que dejó el Señor Jesucristo. ¿Quiénes perdonan tres veces? A la misma persona y lo mismo. ¿Quiénes perdonan? Perdonan, a ver, sinceramente, hasta siete veces. Hasta siete veces. Yo veo aquí que hay manos que no se han levantado ni siquiera por una vez. Aquí hay corazones muy nobles. Hay gente muy noble, muy linda. ¿Sí? Hay corazones que, lo digo con conocimiento de causa, somos un poco más duros, más duros. Por eso nos dejaron un estándar más alto. ¿Quiénes han perdonado? 70 veces 7. 490 veces a la misma persona, lo mismo que te hicieron. Yo te diría, perdónalo y aléjate de él. 490 veces, lo mismo. A 490 veces, porque seremos heridos todo el tiempo. Somos heridos que nos causan de manera menos adecuada. Miren esto que les voy a leer hoy. Voy a leer unos de hoy. Porque están tomando apunte, por favor, escriben esto. Justificación como un derecho. Como justificación como un derecho. Usted sabe lo que duele. Como una justificación. Como fui herido, yo tengo derecho a pecar. Como fui herido, tengo que pagarte con la misma moneda. Segundo, pecado. ¿Cómo? Pasado. Es que yo recuerdo aquella tarde 9 de agosto, estaba haciendo un sol espectacular. Estábamos en el Parque de los Novios y tú me dijiste esto. Y esto no lo he podido olvidar del pasado. Estás viviendo el momento en el que te hirieron. Pero utilizamos el rencor como un arma para castigar. Es un testimonio de un pastor que estaba en una conferencia, tal vez de un fin de semana como el que estamos viviendo nosotros de restauración, y dice él que coincidió en el comedor en algunos de los eventos que estaban haciendo durante el tiempo de reunión, coincidió en el comedor con una de los y que le quedó el corazón de esta niña, y ella le dijo a esta niña, una niña de rencor en tu corazón.
Y ella estaba justo, muy seria, haciéndole mala cara a todo el mundo y tan pronto le dice, ella inmediatamente comienza a llorar y le dice que él tenía 6 años y por eso lo odio con todo mi corazón. Él no sabe el tiempo, las necesidades que yo he pasado, se estaba refiriendo a su papá. Ella estaba viviendo en el dolor que pasaba, el dolor que le causaba en ese 10 años, la estaba afectando en ese momento. Hay personas que ven, pasaron 15, 20 o 30 años y ese es su motor, es lo que los alimenta en el día de hoy. Porque hay personas que cuando tú hablas con ellos, el motivo de bueno, un caso que me ha tocado mucho. Otra vez, el infiel, y ese que todo el tiempo que hablaba de cuando hablaba con él. ¿Y qué me diría? Puedo perdonar. La pregunta mía es, ¿quién está haciendo daño? ¿El que odia o al que odian? Este caso que les digo, este último caso, el odiado andaba con su otra esposa y sus nuevos hijos. Y él no se daba por enterado. Bien, feliz. Espero que algunos de ustedes, en el fin de la charla, puedan reír. Yo he visto cosas tremendas. Ayer sucedieron cosas tremendas en este lugar. Esta mañana sé que Dios tocó los corazones de los varones. Sé que Dios está haciendo cosas grandes con nuestras familias. Es un periodo en el que Dios está obrando. Comenzamos con una convocatoria a las mujeres. No, hablemos con los hombres lo que Dios puso. Ahora estamos hablando de una, de toda nuestra familia. Amén. Como herramienta de hacer justicia. Y estaba en el caso de alguien muy cercano a nuestra familia. Le estaba diciendo a su hijo, miren esto, entiéndanme por favor. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, no quiero que mi hermana vaya a mi entierro. Y le dice el hijo, mamá, entonces, ¿cuáles personas están invitadas a tu entierro? Yo no sé si de pronto dentro de ella y me diría, es que no la quiero ver en mi entierro, ni en mi entierro la quiero ver. Yo creo hace algunos años de una familia en Chía que se habían peleado. Uno de ellos, en la iglesia, se habían peleado por un terreno. Era una relación, parte de que le había quedado a sus hermanos. No sé si me estoy dando a entender. Esa relación le quedó parte a sus hermanos, es decir, ellos en la misma propiedad, pero cada uno había construido esa propiedad. Y habían peleado, le quedaba porque uno de sus hermanos se apropió de ella. Y lo más tremendo es que para poder salir en la avenida principal allí en Chía, tenían que pasar, no tenían, pasar por frente de la casa de su hermano para salir a la principal. Y preferían rodear toda la manzana. Caminaban 4 cuadras en lugar de caminar unos pocos metros. Todos los días y a toda hora, pero igual. Y lo decía a mi hermano. A Pinela, mi hermano. Y vivían puerta con puerta. Así que salían a comprar el pan y rodeaban toda la cuadra, daban 4 cuadras, son 4 cuadras, ¿cierto? 4 cuadras para poder darlas, para llegar a la avenida. Y llegaban con el pan y se les salía la leche.
Imagínate esta situación. Y esto llegó a niños, vivían en el montón, y lo más peligroso de los dos hermanos. Los primos ya se odiaban. Ya se odiaban. No sé en qué habrá terminado el asunto. Si lograron el perdón de Dios y la salvación, porque ya eran personas bastante mayores. Y les un arma para castigar, como una herramienta para hacer justicia. Es que mi justicia es el rencor. Cuando una persona siente odio, siente rencor, se somatiza. Es decir, se convierte en enfermedades. Y te voy a decir algo, la enfermedad no le da por hígado, le da que odia. Porque si no da harta fuerza para que le dé algo, es que lo odio y que le dé algo. Sí, te estás odiando. Vamos bien. Eso espero. Las heridas, el rencor, el odio, estos son armas no tuyas, son satanas. Tienen que tener el rencor, el odio y el sentimiento en contra tuya, en contra de nosotros mismos. Conocimos un caso en Guatemala de un par de señores ya mayores, que fue impresión porque cuando llegamos allí a Guatemala, por su un brazo fracturado. Y pues no es edad para estar uno fracturándose un hueso, de verdad que no. Sí. Y un hueso bastante grande. Sí. Así que preguntamos cómo había sido el asunto. El señor y la señora ya no vivían juntos. Él vivía- No, no, perdón. No, no, corrijo. Borren lo último que les dije. Sí vivían juntos porque vivían en la misma casa del hijo, pero ya no eran pareja. Con un pequeño cruce de palabras y a ella le pareció muy gracioso empujarlo. Pues le fracturó un brazo. Pues nosotros, como pareja de restauración, fuimos y las personas que nos llevaron buscaron un encuentro para que nosotros pudiéramos hablar con ella. Pues lógicamente, hacerla caer en cuenta de lo que estaba haciendo. Y su conclusión fue la siguiente, es decir, después de esta frase tuvimos que cerrar la puerta, porque le dijimos, si usted no perdona, si usted no le perdona, se va a ir para el infierno. ¿Quiénes dicen amén? Se va a ir para el infierno. Y la respuesta de ella fue, prefiero ir para el infierno, pero no perdonar. Prefiero no nos lo contaron. Nosotros lo vivimos allí en Guatemala. Tenía cerquita la hora de rendir cuentas. Lo digo cuando uno es joven, de pronto puede darse esas libertades, pero cuando uno ya tiene cierta edad, por lo menos por sospecha, digo, señor, yo voy a pedir perdón. No vaya y sea. Y se la pasaba en la iglesia, no perdía un solo culto. Amén. Ok, vamos entonces. En Efesios, capítulo 4, verso 31, se nos dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Cuántos ríen aquí? Dice, quítese de vosotros toda amargura. Gritería, maledicencia. La gritería y la maledicencia son aquellos ingredientes que se están añadiendo a nuestro enojo. Porque cuando tenemos enojo, cuando tenemos un enojo, nos podemos responder muy de buena manera. Eso nos dice la Biblia. En primer lugar, entonces, quítese de todo el apóstol Pablo, todo maledicencia. Y dice en Hebreos capítulo 2, no no se alguno alcanzar la gracia de Dios, alguna raíz de la contaminados.
Si uno de esos versículos, bueno, contamina nuestras vidas, contamina nuestra felicidad. Prefiere que seas bueno, pero tienes que- la rica nos la regaló como una terapia. Gente que se ríe de sus calamidades, gente que se ríe de sus tristezas. Yo tengo un método. Cuando murió mi suegra, cuando murió mi suegra, y ella venía para el velorio, le dijeron, cuidadito se va a hacer al lado de Aurorita, porque ella está de luto y usted no se reír. No se haga lo. Por otro lado, se hizo con nosotros, pero nos hizo reír. Hay gente que ríe por todo. Hay gente que se amarga por todo. Todo es un motivo de amargura. Y la palabra nos dice que la amargura contaminan, contaminan, son un contaminante para nuestra vida. Además de eso, si unimos los dos versículos de Efesios capítulo 4, verso 31 y Hebreos capítulo 12, verso 15, nos dice que esto va en crecimiento. No solamente te contamina, sino que se va apropiando de todo tu ser. Mire, un corazón, te voy a explicar de esta manera, un corazón amargado, una persona desgraciada y que no tiene risa, normalmente frunce el ceño. He pasado por muchas personas, en muchos lugares, por el ceño fruncido, porque yo vivía así amargado a todo momento. Esta era mi manera de expresar mi amargura, mi descontento. Yo era bravo a todo momento. Y algún día me descubrí que eso duele. Le duele a uno la frente de estar arrugando. Hazte así, hazte así. Plánchate un poquito las arrugas. Johncito, plánchate las arrugas. No, Johncito vive muy alegre. Plánchate las arrugas. Hazle así, hazle así. Eso. Uno expresa. Contamina porque tú no te das cuenta. Contamina porque tú no te das cuenta. Yo cuando me veía en los pies y entraba porque ponía a hacer un recuento, porque es que yo me dediqué a tratar la amargura, el rencor, lo odiaba, pero con el alma. Le consta, dice ella. Así que yo me veía a la cuenta de, ¿por qué estoy bravo? ¿Por qué estoy de mal genio? Estoy bien. No había motivo. No había motivo. Era simplemente un alma que estaba utilizando Satanás para robarme la alegría, para robarme el gozo. Tenemos motivos para estar alegres. Cuando tú te levantas en la mañana y sacas tu tiempo de oración, lo primero que nosotros hacemos, los que oramos en la madrugada, es decirle, Señor, gracias por este nuevo día. Yo tengo una vista muy hermosa. Yo puedo ver las montañas, yo las montañas. Puedo ver el que me da por mis preciosos hijos, mis preciosos nietos. Gracias, mi familia que me acompaña aquí. Porque no los pollos, pero para mí, que está yo solo de ministerio. El corazón. Y a medida que pasa el tiempo es más difícil erradicarlo. Y por último, mira, una persona amargada no le gusta que los demás se rían. Les molesta. Hay gente que le molesta. Creo que se están riendo de ellos. Y gente así,
Créeme, no, estoy contento, qué pena. Sí, estoy gozoso. Quiero que también estén amargados como ellos. Wow, Señor, ayúdanos. En tu mano derecha dile, Señor, ayúdame a que mi hogar sea un hogar lleno de alegría, papito lindo, para que yo pueda creer, para que mi red se contamine. El miércoles pasado estuvimos en una iglesia porque nos invitaron a esa historia, y ahí en el altar, cosas muy bellas, entre otras cosas, estaba la hermana Nidia con mi esposita y se abrazaron y los tomó el Espíritu Santo en risa, los tomó en risa. Y empezaron a reír, a reír, a reír, a reír, cayeron las dos al piso, todos los que estaban alrededor se rieron. Nosotros estábamos un poco más lejos y dijimos, ¿qué está pasando? Como siempre, Nidia y Aurora en el piso riendo. Y la demás gente que estaba en el iglesia en ese momento, porque eran casi las 12 de la noche, 11 y pico de la noche. Y la gente que me en el templo comenzaron a reír, a levantar. Y yo, "Oye, rey, contagió esto". Eso en rusa. Papá, muchas veces nos cuesta mucho reír, que hay amargura en nuestros corazones. Y la persona que está a tu lado, por favor, vuelve a reír, dile, vuelve a reír. Últimamente, como, como una carta de pasiones, que yo soy un tipo muy serio, como una excusa para que nadie se le acerque, como un arma, lo veíamos hoy como un arma, ¿sí? Como un escudo para que nadie se le acerque. Les cuesta reír, les cuesta reír. Amén. No podemos reír, tenemos que- estamos contaminados. Hay una cápsula que nos regaló un testigo de consumir. Persona, no tenemos con eso, déjalo ir. Déjalo ir. Esa persona el que no, el que no viene. Perfecto. Es una decisión. Pero, perdón. Perdón, rencor. Claro. Más, que quede un seminario de estos, como este fin de semana, se ocuparon una decisión. Una decisión decisiones. Tenemos que implementar no importante. 32 nos dice perdón, rendimiento. No cosa. Grupo de la que debemos hacer, me dice.
Ah, entrenado y uno perdona tus pecados. Eso es la Biblia. Entonces, justifico para que perdone a Dios perdone mucho más grande de lo que yo debo perdonar a mi hermano. Totalmente seguro de eso. Mire, el última, Timoteo, capítulo 26. Efesios capítulo 26. Mi pregunta es, aquí la tengo en mi estudio, es, ¿a partir de cuándo debemos perdonar? Del perdón. Y dice, no pequéis, no te pongáis de vuestro enojo. Es decir, que no se acabe hoy sin que pidas, sin que perdones. Que no se acabe el día sin que perdones. Y muchas veces se acaba el día y están en cuando normalmente duermen con la piernita uno sobre el otro, muchos duermen allí con la espalda. Bueno, y hay dos principios nomás. Los demás, noches con alegría y el gozo. Cuando tú le das la espalda a tu pareja, de todas maneras, tú duermes. Pero cuando tú le das la espalda a tu pareja, porque no te acostaste enojado con ella. ¿Sí suele suceder? A veces. Ok. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que hagamos, que hagamos una práctica del perdón y de pedir perdón, de perdonar y de pedir perdón. Nosotros hemos implementado con algo con mi esposita. Después de 41 años seguimos teniendo dificultades. Alguien le preguntó a un pastor, pastor, ¿y es difícil un matrimonio es difícil de llevar? Sí, que sí. Esto es difícil. Esto es difícil. Pero por eso hay que ir consiguiendo las herramientas. Dios nos va dando las herramientas para que sea llevadero y para que seamos felices a pesar de las dificultades. Y hemos implementado algo con mi esposita y es que no nos dure tanto la rabia. Que nos ofendemos hoy por cualquier cosita y a los 2, 3 minutos estamos, ella toma la decisión o yo tomo la decisión de hablarnos. Y ya, listo, ya pasó. Antes cualquier disgusto duraba días. Hay que trabajar en eso, que no se ponga el sol. Estamos entonces ya viendo, podemos ir resumiendo algunas cosas. ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿Qué es eso en buenas matemáticas? Es 490 veces a la misma persona el mismo día. Wow, wow. O sea, ese es el número que da el Señor Jesucristo. Es decir, que lo parafraseamos todas las veces que sea necesario. ¿Y cuándo debemos perdonar? Ya mismo. En este mismo instante debemos perdonar. Pero básicamente yo quiero hablar de algo. Esta era solamente la introducción de mi prédica. Y pocos amenes, ¿no? Algunos miraron el reloj y dicen, si la introducción duró 45 minutos, ¿a qué horas vamos a salir de aquí, pastor? No, les prometo que la introducción es mucho más larga que mi prédica. Hay un lenguaje del odio y un lenguaje del amor. Yo me lo regalaba mi Dios en las últimas semanas. ¿Quieren conocer el lenguaje del odio? Abran sus Biblias en Génesis, por favor. Capítulo 37, verso 4. Génesis capítulo 37, verso 4. Está hablando acerca de la familia de José. Y Jacob, el papá de José, tenía preferencias por José. En ese momento era el pequeñito de la casa. Por favor, que no hayan preferencias en la casa. Por favor, cuando llega un niño nuevo a la casa, tenemos que proteger al chiquitín, que fue el niño de la casa todo el tiempo. Yo he estado pensando mucho en eso. Que me lo cuiden, por favor.
Amén. 37 verso, ¿yo le di 27? No, no, no. 37. 37:4. Dice así. Y viendo a sus hermanos, ¿quiénes? Los hermanos de José, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, que cada vez que se dirigían a José, le hablaban en un tono de voz inapropiado. Le decían cosas feas. Era un lenguaje del amor. No es un lenguaje del amor y un lenguaje del perdón. Porque el ser hace decir, no perdoné tu comportamiento de esa persona. ¿Cómo te comportas tú con esa persona? Cuando hay rencor en tu corazón, tu lenguaje, aún tu lenguaje corporal, porque no me quedan específicamente a sus hermanos. Cada vez que le iban a decir algo, tal vez le decían cosas feas. Ay, este muchachito, usted es ignorante. Usted no opina al respecto. ¿Usted qué sabe de la vida? Cállese. Hay un lenguaje que expresa las personas que tienen resentimiento en su corazón. ¿Cómo es el lenguaje que se maneja en tu casa? No todo el tiempo estamos en el mismo humor, no todo el tiempo estamos felices, no hay altibajos en la vida. Pero ¿cómo es el lenguaje que se maneja en tu casa? ¿Cómo es el lenguaje que utilizamos para dirigirnos a nuestra esposa, a nuestros hijos? ¿Cuál es el lenguaje por el que optamos? Hay un lenguaje, hay un corporal como verbal cuando hay en nuestro corazón. Hay un lenguaje que se llama en el perdón. Isaías capítulo 48, verso 18, que lo vimos esta mañana con los varones, nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Cuando tú traes al hoy lo que te ocurrió hace 10 años, hace 5 años, no importa el tiempo que ha pasado, estás triste. 18 de Isaías. No os acordéis de las cosas pasadas. No hagáis memoria. No sé si tú te has descubierto haciendo memoria de cosas que te hicieron. Lo he hecho. Inmediatamente tengo que cortar con eso. Inmediatamente comienzas tú a cambiar, a cambiar tu respiración, a cambiar tus pensamientos y comienzas a divagar, tal vez en lo que ya habías dejado atrás, en lo que fue pasado. Te quedó en el pasado. ¿Recuerdas que hace un año había dicho que perdonabas? No traigáis a memoria o no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No hay que recordar el dolor, no hay que recordar la ofensa. Cuando tú, cuando tú recuerdas una ofensa del pasado, por ejemplo, si tú estás casado con alguien en este momento, o tienes una pareja en este momento, o tienes un noviazgo en este momento, y te acuerdas de lo que te hicieron en el pasado, muchas veces asocias. Por eso escucha a una mujer diciendo todos son iguales. No hay tal, no hay tal. No todos los hombres somos iguales. Cuando tú conoces a un hombre que tiene tu corazón, tiene un comportamiento distinto. Por eso, una mujer de Dios no puede ir a conseguir pareja en una taberna. No estoy diciendo que todas las parejas de nuestros muchachos estén aquí dentro de la iglesia. No, no, tampoco.
tampoco, ¿sí? No hay suficientes, dicen por aquí. Y eso es normal, eso ocurre normalmente en las iglesias. Pero lo que te estoy diciendo es que no asocies aquello que viviste en el pasado. Entonces, ¿cómo se dice esa palabra? Te cuestiona, te pone, bueno, de manera que en tu relación pasada, que ningún hombre me iba a volver a hacer llorar. Y ayer vi un caso de esos aquí. Ayer vi un caso de esos. Es que ningún hombre. Es que yo no me someto. Es que yo veo una de estas que hay dolor en tu corazón por una relación pasada y no ha podido perdonar. Perdona lo que te hicieron en el pasado para que vivas cosas diferentes en el presente. No os acordéis de las cosas pasadas. No traigas a memoria aquellas cosas que te hirieron. Cuando tú no traes a memoria las cosas pasadas, tu lenguaje corporal y verbal cambia. Pastor, pero díganos por favor cuál es el lenguaje del perdón. ¿Cómo debemos manejar nosotros entonces ese lenguaje en nuestros hogares? Dos puntos. Un lenguaje de confianza. Volver a confiar. Si no te pudo confiar en esa persona, porque cada vez que salía de la casa salía a hacer lo malo, ya nos perdonamos, ya prometimos delante de Dios que no nos íbamos a volver a faltar. Ahora lo que te resta es confía. Es más, haz méritos para que confíen en ti. Hay un, hay un aparatico que cargan cada uno de ustedes en el bolsillo. Algunos trajeron hoy dos y tres. El corporativo, el personal y el por si acaso, que se llama celular. Ese aparato no puede ser restringido a tu pareja. ¿Quiénes dicen amén? Está violando mi integridad. Tu intimidad, ¿qué color tiene, papito? Tu intimidad, ¿qué color tiene? Para que tu pareja no pueda acceder a él. Amén. Para que confíen en ti, haz méritos. Haz méritos para que confíen en ti. Yo pensé que se iban a reír más al final. Se rieron más al principio. Yo lo sigo amando igual que al principio. Segundo, volver a creer. Vivir en el hoy, no en el ayer. Vivir en el hoy, no en el ayer. Porque no es fácil creerle a una persona. El pasado apóstol Pablo, ¿recuerdan? En el libro de los Hechos que hemos estado estudiando. El Pablo, el Pablo que era perseguidor de la iglesia. Y cuando quiso predicar en las mismas sinagogas, la gente no creía, si no nos está tendiendo una trampa. Pero finalmente vino Bernabé y lo presentó a todos los apóstoles y dijo, yo voy a cambiar perseguir la iglesia. Que vivir en el presente, no en el pasado. Yo fui, sí, está bien. Yo fui, gracias a Dios, ya fui transformado. Yo fui, yo no hice pecado, no hice lo malo. Gracias a Dios, yo fui cristiano. En mi corazón entró en mi hogar, en mi mente. Hoy somos rescatados por Jesucristo. Porque vivimos que no hay nadie. Pero la palabra blanda. ¿Se acuerdan que la palabra áspera era la que hablaban a José sus hermanos? Pues necesitamos utilizar la palabra blanda. Mi amor, ¿qué quiere? Si de pronto no voy dos veces, aunque es que hay unos que son bien intensitos. Te llama dos veces. Oye, ¿sí me volvió a llamar? No, sí quería saber cómo estabas nomás. Palabra blanda. Palabra blanda.
Palabra blanda. La palabra blanda, la palabra áspera, la palabra áspera hace subir el enojo y la palabra blanda apacigua la ira. En el orden que quieran, en el orden que quieran. Hay una herramienta que estamos utilizando en las iglesias hoy, son las versiones de la Biblia. Porque antes, el evangelio de antes era exactamente lo que dice el versículo y si no el pastor se equivocó. No, hay muchas maneras de decirlo. Lo puedo parafrasear y decir exactamente lo mismo. Amén. No sé, el que sigue. Respetar la diferencia. Somos distintos. A pesar de que seamos una pareja y de que nos amemos, pensamos distinto. Somos seres humanos con una capacidad de raciocinio diferente. Venimos de culturas diferentes, de hogares diferentes, de crianzas diferentes, muchas veces de países diferentes. Pero respetemos la diferencia. Quinto, si amas, estás dispuesto a renunciar. No todo lo puedes conseguir. Cuando se negocia algo en la pareja, hay cosas que debemos ceder o a las que debemos ceder. Además, si estás de novio y no has hablado de esas cosas, te recomiendo que lo hables. Si lo das por sentado, te vas a llevar un tremendo golpe, una tremenda decepción. Es que yo pensé que todo lo que yo pensaba, ella lo iba a asumir así. Es que yo pensé que la pareja se pensaba como yo pensaba. No hay tal. Somos personas diferentes. Es que se piensa como yo digo. Wow. Ok. Bueno, que no es verdad, ¿no? Ok. Sí. Sí, porque de pronto si cuando me pone esto y le dice a la pareja, mire lo que dijo el pastor, que es como yo digo, como yo pienso, como yo creo que son las cosas. El siguiente, no todos los hombres, ya lo hablé, no todos los hombres somos iguales. Deja de pensar poniéndote en la manera de respetar. Pastor, repita eso porque eso está muy bueno. Deja de pensar que imponiéndote esta manera de hacerte respetar. Esos son los pensamientos errados, obtusos, que tienen muchas personas que han visto hogares disfuncionales y creen que de esa manera es que van a lograr la excelencia en sus hogares. Es que no es como tú crees, es como pensamos los dos. Siguiente, no te pertenece, no te pertenece. Hace parte de tu vida, pero no te pertenece. ¿Han escuchado una palabra que ya está por ahí de moda que se llama feminicidio? Es aquellos obtusos que piensan que esa persona les pertenece y no puede pensar ni actuar de otra manera. O si no, no hay segunda oportunidad. Nosotros somos una pareja que nos amamos con nuestras propias parejas, pero no le pertenecemos a esa persona y no nos pertenece a nosotros. ¿Ok? El amor no se construye a base de temor. El amor no se construye a base de temor. Entonces, no es amor. El amor no se compra. ¿Cuánto vale tu amor? Puedes comprar tal vez un sentimiento momentáneo, pero el amor no se compra. Eso hace parte del lenguaje del amor. Hay personas que compran el amor de alguien por una semana, por 15 días. Desde que esté feliz por 8 días, yo me doy por satisfecho. ¿Cuánto vale nuestra tranquilidad esta semana? Tremendo eso, pero se vive, se vive. Vean las cosas que nosotros escuchamos en consejería, no se imaginan. No se imaginan lo que nosotros escuchamos en consejería. Hay una terapia que nosotros nos hemos hecho, ¿no? Que es olvidar, olvidar, olvidar. Porque se llena uno la cabeza de tantas cosas
que termina uno cargándose, termina uno afanándose. Así que nos hemos propuesto olvidar. Y de verdad que ha sido una terapia muy buena, porque nos ha hecho libres. Una cosa es la oficina y la consejería y otra cosa es nuestras vidas propias. Amén. El respeto se gana, no se impone. Wow, aquí hubo más aménes. El respeto se gana. Yo me gano el respeto de mi esposa respetándola. Yo me gano el respeto de mis hijos respetándolos, no imponiéndome sobre ellos. Yo prefiero que me amen y no que me teman. Ok. Tengo mi atención dando amor, no problemas. Es decir, tengo la preocupación de mi familia dando soluciones, no siendo parte del problema. Vimos una serie, creo que fue a principio de año, acerca de la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? Tuvimos como unas 6 o 7 charlas acerca de la voluntad de Dios y un tema que tocamos muy, muy profundamente fue ese. Ofrece, no exija. Ofrece, no exijas. ¿Qué tienes para ofrecer? La mayoría de gente tiene una bolsa llena de exigencias. Eso hace parte del lenguaje del amor. Eso hace parte del lenguaje del perdón. Tenemos que comprendernos. Cuando yo tomo esto, lo que hablábamos con las mujeres ayer, cuando tú tomas la decisión de cambiar, las personas que viven a tu alrededor están tocando y van a querer que estás actuando. Yo necesito que empecemos a manejar ese lenguaje del amor, ese lenguaje y ese lenguaje también contamina. Bueno, es fuerte decir contamina, ¿cierto? También se extiende, se impregna, muy bien dicho, se impregna. Ese lenguaje impregna. Ese lenguaje lo podemos asumir todos. La blanda palabra, la blanda respuesta, el demostrar el amor. No solamente vivir en amor, sino vivir en amor. No traigas a recuento lo que ya se vivió, eso quedó en el pasado. Volver a confiar y volver a ser digno de confianza. Esto yo lo quiero recalcar. Volver a ser digno de confianza. No pretendas que confíe en ti tu pareja cuando estás haciendo las mismas cosas del pasado. Ella te ha prometido no volver a tocar el tema, pero tú estás viviendo lo mismo. Un lenguaje que tenemos que manejar todos los días. Es un lenguaje que tenemos que cambiar. Porque quiero hacerte 3 preguntas para terminar. ¿Es agradable vivir contigo? ¿Es agradable que tú seas la pareja de alguien que te conocen de cerca? Esto no sería por lo menos interesante. ¿Qué piensan de ti los que viven cerca de ti? La opinión que tú tienes de ti es diferente a la que tienen de ti. Y por último, ¿tu matrimonio se disfruta o se sufre? ¿Tu pareja disfruta estando contigo o te sufre todos los días? Iremos. Bendito Señor, yo sé que estos temas son necesarios, Señor, para la familia. Padre, te ruego que nos ayude a modificar nuestro lenguaje, que sea un lenguaje del perdón, un lenguaje del amor, que nos ayude a todo que tiene que quedar en el pasado, a no traer colación en cosas pasadas, de no traer a colación las cosas ya vividas,
Ya dijimos que habíamos perdonado, no hay necesidad de volverlo a recordar. No hay necesidad de volverlo a enrostrar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey del cielo. Ayúdanos, Padre, para que tomemos, hagamos nosotros, demos el primer paso, para que tomemos la iniciativa, para que utilicemos la palabra blanda, para que hagamos lo que agrada a nuestra familia, para que seamos un ejemplo digno de imitar. Ayúdanos, Dios del cielo, para que cada día trabajemos en una sonrisa, en extraer una sonrisa de quienes nos rodean. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre maravilloso, para dejar el rostro adusto y reír más. Ayúdanos a reír. Ayúdanos a reír. Ayúdanos, Señor bendito, a tener una conducta agradable. Ayúdanos a transformar nuestros hogares en hogares de paz, en hogares dignos de mostrar